nuevamente en Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Retomamos la serie en las cartas a Tesalónica. Avanzamos hasta la segunda epístola y llegamos hasta el capítulo 1, versículo 10. Y eso fue, ya ni recuerdo cuándo fue eso. Pero estamos en el capítulo 1 al día de la fecha, así que vamos a orar una vez más. Señor, hemos cantado profundas verdades y ahora, Señor, después de haberte cantado a ti, donde nosotros hablamos de tus atributos, de tus bondades, de tu voluntad, de tu palabra, del Evangelio, ahora, Señor, nos disponemos a oír lo que tú tienes para decirnos por medio de tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Todo el capítulo 1 funciona como un exordio. ¿Qué es un exordio? Bueno, un exordio es una introducción de un discurso o un escrito que tiene el propósito de alentar y captar el interés del lector o del oyente hacia un tema en particular que lo va a desarrollar. ¿Me siguió? No, bueno, no importa. Porque yo le pregunté a mi esposa, que está tomando clases de Simon Truss, qué es un exordio, y me dijo, es alguien que ahora escucha. Voy a volver a repetir qué es un exordium. Es la introducción de un discurso o un escrito que tiene el propósito de captar tu atención y de motivarte hacia un tema que va a desarrollarlo brevemente después. Entonces, todo ese capítulo 1 es como tiene esa función de exordio. Voy a repasar a fin de darles contexto para el mensaje de hoy. Todo el primer capítulo funciona como un exordium. Tiene el propósito de animar a los lectores y lo hace con el tema que va a desarrollar en el resto de la epístola, es decir, a partir del capítulo 2. Animarlos en relación a un tema que se repitió en el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 de la primera carta y lo va a volver a hacer en esta segunda carta, que es que Cristo vuelve. Cristo va a venir nuevamente. Así como vino la primera vez, volverá y pondrá fin a todo. Pondrá fin a esta persecución que estaban padeciendo estos hermanos, dará alivio eterno, eso lo encontramos en el capítulo 1 de Segunda Tesalonicenses, dará alivio eterno a los creyentes, pero también dará castigo eterno a los incrédulos. Eso hemos visto hasta ahora, y ahora nos toca ver la oración de Pablo en el versículo 11 y 12. Con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes. Recuerden que esta oración está conectado a la segunda venida de Cristo. El contexto, la música de fondo es la eternidad. Y que el Señor viene para poner fin a esta era de maldad y comenzar, reiniciar la historia humana, pero en un nuevo cielo y una nueva tierra donde mora la justicia. Con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Veamos esta porción bajo una premisa: cómo orar bíblicamente por nuestros hermanos, cómo orar amorosamente por nuestros hermanos. Dios nos ayude que no sea simplemente un sermón, sino que
a la hora de orar por otros, quizás podamos traer a nuestras oraciones algunas verdades que vamos a encontrar aquí. Es como cuando los discípulos vieron orar al Señor, quedaron tan impactados que le pidieron, Señor, enséñanos a orar. Bueno, en esta ocasión es como si nosotros, leyendo las oraciones de Pablo, le dijéramos a Pablo, Pablo, enséñanos a orar. Bueno, y Pablo nos enseña a orar por medio de su modelo, una oración escrita aquí. De hecho, si alguien tiene un inconveniente con las oraciones escritas, ha sido una práctica muy antigua y ha sido una práctica de la Biblia. Los salmos y en todo lugar vas a encontrar oraciones escritas. Hay muchos escritos y sermones preciosos sobre esta oración que casi está como escondida en esta epístola, que uno puede ser tentado a pasarla de largo con una oración rápida y superficial, pero me llamó la atención que muchos escribieron y predicaron preciosos sermones sobre esta oración. Por ejemplo, Martin Lloyd-Jones, John Piper, Donald Carson, Arthur Pink, Calvino, entre otros. Y obviamente a los cuales consulté. Y quiero anticiparles que esta oración es sumamente profunda y no espero hacerle justicia, pero es tan profunda, no es el tipo de oración que es Señor, bendice a mis hermanos, amén. No es ese tipo de oración que lamentablemente nosotros a veces hacemos. La oración de Pablo contiene, y ustedes verán, todo el plan de Dios desde el llamado a la salvación, pasando por la vida de servicio al Señor, hasta la glorificación. Todo eso en 2 versículos. ¿Cómo oramos bíblicamente por nuestros hermanos? En primer lugar, en cuanto al llamamiento, número 1, sean considerados dignos. Número 2, en cuanto al servicio, que Dios cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Y en cuanto a la esperanza, que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en nosotros y nosotros en Él. Ese es el bosquejo que guiará nuestro sermón y que Dios mediante, con la ayuda del Señor, guiará nuestros grupos pequeños. En primer lugar, en cuanto al llamamiento, encontramos esa expresión en el versículo 11. Pablo ora que seamos considerados dignos. Con este fin también nosotros oramos siempre, es decir, que era una práctica habitual de Pablo, siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento. Y creo que Pablo en esta oración vuelve a un tema que ya mencionó antes, en el versículo 5. Presten atención porque usa casi las mismas palabras. Dice, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. Usted debe estar pensando, bueno, nadie es digno del reino de Dios. ¿Por qué Pablo está orando así? Nadie fue llamado por Dios por algún rasgo de dignidad o mérito, ¿verdad? Eso funciona para el Mundial de Fútbol. Los jugadores son seleccionados y llamados a formar sus equipos de sus países por sus habilidades, por sus condiciones, por su trayectoria. Pero así no funciona la elección. Inclusive se han grabado los jugadores cuando el técnico los llama. Y se sorprenden algunos, otros esperaban el llamamiento. Pero eso no funciona así en el reino de Dios. En la elección y el llamado de Dios no hay mérito alguno, no hay condición, no hay habilidades. ¿Por qué Dios nos llamaría a la salvación? El llamamiento
lo explica. Recuerden, el exordio es una introducción a fin de pescar la atención para un tema que luego va a desarrollar. Bueno, permítanme ir al capítulo 2, al versículo 13-14, que lo vamos a ver en algún momento, pero quiero adelantarme, porque Pablo dice algo. Dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, vuelve a desarrollar del tema que trató de llamar nuestra atención. Porque aquí nuevamente, desde la eternidad a la eternidad, de la elección que nace en la mente de Dios y en su voluntad, hasta la glorificación, porque dice el versículo 14, para que alcancen la gloria de nuestro Señor, y en el medio dice, Él los llamó mediante nuestro Evangelio. Vuelve a la tierra, en la eternidad, a la eternidad, y vuelve a ese momento donde escuchaste el Evangelio y Dios te llamó eficazmente. Y aquí habla del llamado eficaz, no del llamado general. Cuando predicas el Evangelio es un llamado de Dios a la salvación, pero el llamado eficaz es cuando ese llamado de forma efectiva te convence en el corazón de tal forma que venís a Cristo. Tu voluntad es inclinada, tus afectos en convicción de pecado y con un gran deseo de entregarte a Cristo. Bueno, eso ocurrió mediante el Evangelio. Es el llamado efectivo. Pero finalmente todos hemos sido introducidos en el reino de Dios por gracia. Por gracia. Y todas las etapas de la salvación es por gracia. No hay mérito alguno. Por ejemplo, Colosenses 1:13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Es muy claro que si Él nos libró del dominio de las tinieblas, no había mérito alguno en nosotros. Porque ¿de dónde venimos? De las tinieblas. Éramos esclavos del pecado. Entonces, ¿qué significa este versículo que Pablo está orando para que seamos considerados dignos? Bueno, en Efesios, esta misma oración, Pablo la convierte en una demanda directa y nos puede ayudar. Efesios 4:1 dice, yo pues, prisionero en el Señor, les ruego, ustedes que están afuera, no están en la cárcel como yo, ustedes son libres, pero mi oración es esta, yo pues, prisionero en el Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados. Y creo que allí es la llave que nos hace entender la oración de Pablo. La idea es que vivamos de forma digna por causa de nuestro Señor Jesucristo hasta el fin. Recuerden el contexto de persecución. Ser tenidos por dignos implica que la vida diaria de los creyentes deben alinearse y ser consecuente con el glorioso llamado que ya hemos recibido. Hace años, en una entrevista al hijo de un presidente de nuestro país, le preguntó a un periodista qué le pedía a su papá, siendo el presidente de la nación, qué le pedía en cuanto a su vida social. Y este joven, el hijo del presidente, simplemente dijo, mi padre me pide a mí y a mis hermanos que recordemos que su papá es el presidente de la nación. Simplemente eso. Esa es la oración de Pablo. Recuerden quién los llamó y quiénes son ustedes. ¿Qué son ustedes ahora?
quiénes eran, pero qué son ahora después de ese llamamiento por medio del Evangelio a la vida eterna, al Salvador. Por lo tanto, esta primera oración implica ser dignos de lo que ya somos, vivir dignamente de lo que ya tenemos y de lo que somos en Cristo. Y Pablo está orando en esa dirección y nos enseña a nosotros orar de esa forma. Y es por esa razón que deberíamos apesadumbrarnos cuando las personas no viven de acuerdo al Evangelio. Y nuestras oraciones deberían estar emocionalmente cargadas de amor y de preocupación cuando sabemos que nuestros hermanos quizás no están viviendo de acuerdo a la dignidad del Evangelio. Y creo que Pablo está orando con esa santa carga en su corazón, porque él deseaba que la iglesia de los tesalonicenses, todos sus miembros, puedan vivir a la altura del llamamiento celestial que nos hizo Dios. Versículo 11. Entonces, en cuanto al llamamiento, que seamos considerados dignos. ¿Por qué? Porque ya somos hijos de Dios. Es decir, que vivamos de acuerdo a lo que somos. Y recordemos que nuestro Padre no es el presidente de la nación. Nuestro Padre es el creador del universo y es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en cuanto al servicio, añade y dice, y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Versículo 11. Con este fin también oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Así que Pablo ora que Dios cumpla en la iglesia de los tesalonicenses todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Bueno, lo más obvio que se destaca es que los creyentes, en primer lugar, vamos a comenzar pensando por lo obvio, es que los creyentes dan este tipo de fruto, es lo que se espera de los creyentes. Todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Todo fruto es visible. No existe fruto invisible. Cuando vamos a comprar frutas, no hay un cajón que dice oferta. 2 kilos de manzanas invisibles, 1.000 pesos. No existe. El fruto es visible, es palpable. Si un árbol no tiene visiblemente fruto, es un árbol infructífero. Lo que Pablo está orando aquí es justamente que la gloria de Dios sea manifiesta por todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Es decir, así como la gloria de Dios se manifiesta visiblemente en la creación, porque así es como Dios se ha manifestado para glorificarse a sí mismo, visiblemente, de la misma forma, Dios es glorificado por su pueblo con deseo de bondad, y ese deseo de bondad transformado en obras de fe con poder. Eso es visible. Eso tiene que observarse en la vida de los creyentes. Y Pablo está orando por eso justamente. Su pueblo transformado glorifica a Dios sirviéndole de esa forma. Por ejemplo, Mateo 5:16 dice, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus obras, sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Es decir, la única forma de mostrar que somos un pueblo llamado por Dios es manifestando visiblemente su gloria. ¿Cómo? Dice, todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Otra obviedad en el versículo es que el origen de toda buena obra
en los creyentes proviene de Dios. Todo deseo de bondad en el creyente viene del Dios de bondad. Cuando el creyente es bondadoso, está manifestando que adora a un Dios bondadoso. La obra de fe de los creyentes es por el poder de Dios. Es decir, el creyente cuando confía en su Dios y obra para servirle a Dios, Dios provee el poder para que eso sea concretable. Como lo dice Hebreos 13, 21, dice, Dios los haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Obrando Él en nosotros y por medio de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿anula nuestra responsabilidad el hecho de que Dios obra en nosotros para que finalmente nosotros obremos para hacerle agradables a Él por medio de las obras que hacemos con su poder? ¿Anula esto nuestra responsabilidad? Absolutamente no. Absolutamente no. Y estaba pensando en el contexto teológico inglés de los días de William Carey. Era una distorsión de la verdad absoluta. Y este 9 de junio pasado se cumplieron 192 años de su muerte. En los días de William Carey había una distorsión de la verdad que la gente había abrazado como verdad y verdad de prestigio teológico. Llevaron la verdad de la soberanía de Dios en la salvación, algo que es bíblico, pero a un nivel de herejía. Lo que se conoce hoy como hipercalvinismo. Se decía lo siguiente: Dios salva a los pecadores, Dios va a salvar y alcanzar a los elegidos, entonces no se necesita compartir el evangelio, porque Dios es quien se ocupa personalmente de su pueblo, de los elegidos. Y eso era aceptable. Era aceptable por la mayoría, pero no para William Carey. Él combatió esta falsa doctrina con enseñanza bíblica, con predicación, con investigación, con artículos, con escritos, y lo demostró básicamente haciendo todo lo contrario, yendo en contra de esta corriente aceptable y prestigiosa, corriente falsa, infame, que es el hipercalvinismo. Carey predicó en una ocasión un sermón de 2 puntos en Isaías 54, que se le conoce hasta el día de hoy como su sermón inmortal. Los 2 puntos de su sermón son su legado y el lema de vida. Usted los conoce. Primer punto: esperemos grandes cosas de Dios. Número 2, intentemos grandes cosas para Dios. Ese sermón, que hoy es un lema de Carey, pero fue una bandera de batalla contra el hipercalvinismo de una sociedad que se relajó y dijo: si Dios hace todo, si Dios salva a los perdidos, no tenemos que ni siquiera predicar el evangelio. Lo cual sí era una herejía. Y William Carey lo identificó como tal. El pasaje de Isaías 54, 2 y 3 fue este: ensancha el espacio de tu tienda y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y a la izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. ¿Quién debía hacer esto? El pueblo de Dios. Y ese fue el texto que usó William Carey. Un año más tarde, su socio David Fuller, su socio en las misiones, escribió a un amigo sobre el impacto que había tenido en su vida ese sermón de Guillermo Carey.
Y cito, siento el impacto de su sermón hasta el día de hoy. Oremos mucho, esperemos mucho, confiemos mucho, trabajemos mucho. Un peso eterno de gloria nos espera. Así fue como ellos demostraron que Dios dispuso a hacer su obra por medio de sus siervos. Por medio de sus siervos. Podría haber dispuesto a hacer su obra a expensa de su pueblo, pero decidió hacerlo usando a su pueblo. Bueno, Pablo oraba que Dios cumpla en la iglesia de los tesalonicenses todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Pregunta, ¿estos deseos y obra de fe son de Dios o se refiere a los creyentes? Bueno, se refiere a los creyentes, pero encendidos por la obra de Dios, en ellos. ¿Saben? Pensaba que Carey podía haber elegido este pasaje perfectamente para su sermón, en vez de Isaías 54. Amados, deberíamos orar más, soñar más, planear más, emprender más para Dios y esperar más de Dios. Porque así es como Dios ha determinado hacer su obra. Y es por eso que va a haber galardones. Y es por eso que va a haber premiación. Saben, hermanos, la verdadera fe no es pasiva ni puramente intelectual. Lamentablemente fue lo que mató la obra misionera y resucitó con William Carey. Por eso es llamado el padre de las misiones modernas. Porque la iglesia se relajó a creer esta mentira. La fe verdadera no es así, no es pasiva, no se desliga de toda responsabilidad. Requiere del poder divino, pero cuando ese poder divino se aplica por la fe a nuestras vidas, es fructífera, produce fruto. Y Pablo ora, podríamos decir, por la productividad de los creyentes, para que el pueblo de Dios, para que la iglesia allí en Tesalónica sea una iglesia fructífera. Pregunto, ¿nos podría pasar que seamos tan correctos en nuestra doctrina que la correcta doctrina termine no haciendo el efecto por el cual Dios nos ha dado la verdad, la sana doctrina? ¿Qué? Es lo que Pablo está orando aquí. Que la sana doctrina pueda producir todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. La iglesia tiene que ser movilizada por la verdad. Cuando la cree. Cuando la cree. En Colosenses 1:10 Pablo dice, para que vivan de manera digna del Señor. Nuevamente, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra. Pablo era incisivo con esto. Ustedes pueden monitorear esta clase de oración o similar en todas sus epístolas, como muy preocupado de que la iglesia no deje de dar fruto. Dios da fruto a su pueblo cuando busca servirle sinceramente y exaltar su nombre. Siempre ha sido así. Salmo 92:12 dice, el justo florecerá como la palma, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes para anunciar cuán recto es el Señor. Él es mi roca y que en Él no hay injusticia. ¿Se dan cuenta? Un alto concepto de Dios, y disfrutar de Dios me debe llevar a mí a ser fructífero. La fe verdadera, la fe dinámica, la fe vivida da fruto como resultado. Es muy claro en nuestro pasaje, versículo 11. Y cumpla ese Dios que nos llamó, cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Y recuerden que el ambiente era persecución, por lo tanto lo que está diciendo Pablo es que
ninguna clase de persecución pueda frenar o apagar esto. Y ustedes se enfoquen en vivir para el Señor y no dejen de ser bondadosos. Esos deseos de bondad que Dios produce en nosotros sean llevados a la práctica. Y la obra de fe será con poder, con el poder de Dios. Dios respaldando esas resoluciones y esos deseos de servir a Dios. Dios lo hará. Esos deseos de bondad, de servir a Dios, terminarán finalmente convirtiéndose en obras de fe respaldadas por el poder de Dios. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. En este pasaje se amalgama lo que esperamos al servir al Señor, pero también se añade podríamos decir, nuestra jubilación en el servicio acá en este mundo. Nuestra esperanza en el ministerio, observen versículo 12, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes. Esa es la primera parte de nuestra esperanza cuando servimos a Dios. ¿Qué esperamos al servir a Dios? ¿Qué deberíamos esperar cuando servimos a Dios? ¿La atención de los hombres? Este pasaje nos dice lo que debemos esperar. El propósito de nuestro servicio es que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes. Eso es lo que significa. Exactamente eso, que la gloria de nuestro Señor Jesús se refleje en nosotros. ¿Cómo? Cuando Él, por medio de nosotros, cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Es decir, cuando su pueblo le sirve de esta forma, Cristo es manifestado y glorificado. Si servimos de esta forma, es decir, bíblicamente al Señor, nuestra bondad reflejará su bondad. Nuestra obra de fe será con su poder. Hermanos, el mundo no lee la Biblia como un patrón, pero lee nuestras vidas. Por lo tanto, la gloria del nombre de Jesucristo en la tierra se manifiesta por su iglesia. Cuando un creyente se dispone a creerle a Dios y pedirle a Dios que, más allá de las limitaciones de nuestra carne o personalidad o lo que sea, pero que nos llene de su amor y de su bondad para mostrar a Cristo de forma práctica y servirle, haciendo obras, creyendo en fe, el poder de Dios estará con nosotros. ¿Y qué da como resultado esa clase de vida? Que Cristo sea glorificado. Eso es lo que está orando específicamente Pablo. Así es como funcionaba en la vida de Pablo y así es como funciona en la vida de la iglesia. Y su oración básicamente va en esa dirección. Todos los creyentes, en este sentido, somos actores, pero de reparto, porque no somos protagonistas, si bien somos nosotros los que deseamos o resolvemos hacer actos de bondad y obras de fe con poder. Finalmente, lo que va a suceder es que nosotros nos convertimos en actores de reparto, porque si la bondad viene de Dios y la fe y el poder viene de Dios, entonces finalmente ¿quién va a ser glorificado? Dios. Y por lo tanto somos actores de reparto, pero actores en fin. Es decir, estamos involucrados en ese escenario donde Dios manifiesta su gloria. Los creyentes actuamos, no somos pasivos. Y es ahí donde nosotros debemos involucrarnos. Este sermón, un pastor lo predicó de esta forma: resoluciones santas. Cuando dice cumpla todo deseo de bondad, ahí entra la vida de cada creyente resolviendo
¿cómo se va a involucrar en la obra de Dios? Si bien es una oración por la comunidad en Tesalónica, aquí hay obras de individuos. Cada creyente va a desear, va a resolver vivir para la gloria de Dios en actos de bondad y se va a involucrar en obras de fe. Y Dios proveerá el poder. Es muy interesante lo que está orando Pablo aquí, porque Dios ha decidido glorificarse por medio de su pueblo redimido. Entonces la oración de Pablo revela que la vida cristiana es como un circuito de gloria. Un circuito de gloria, porque Dios llama a los pecadores por gracia a la salvación, capacita a los llamados con poder para servirle, y cuando estos le sirven en fe, en bondad, en amor, resulta finalmente que Cristo es glorificado y la iglesia será glorificada cuando Cristo venga. Es decir, básicamente lo que está diciendo Pablo es, hasta que Cristo venga, debemos vivir nuestras vidas con esta intensidad y con esta intención. Cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Y luego dice, ser glorificados en Él. ¿Cuándo será eso? Bueno, lo mencionó rápidamente antes en el capítulo 1 y lo va a desarrollar en el capítulo 2 en adelante. Eso será de forma pública en la segunda venida de Cristo. La iglesia será glorificada en Cristo, públicamente exaltada en gloria. Ahora, todo comenzó por gracia. Estábamos en tinieblas, ¿recuerdan? Y el Rey nos llamó a su reino. Fuimos trasladados, mudados, dejando atrás todas nuestras miserias y cosas que valorábamos en nuestras tinieblas, y fuimos trasladados al reino glorioso de su amado Hijo. Todo fue por gracia, y eso que comenzó por gracia culmina en gloria, que es por gracia también. Y este pasaje es precioso porque Pablo nos enseña a orar y nos envuelve en estas tres cosas. Cómo orar bíblicamente, cómo orar amorosamente por mis hermanos. En cuanto al llamamiento, si Dios nos llamó a ser sus hijos y nosotros nos identificamos con Cristo, la oración de Pablo es que vivan dignamente. Que Dios que los llamó los considere, que están viviendo dignamente. Que seamos considerados dignos. En cuanto al servicio, es decir, ¿qué hacemos con nuestra nueva vida? ¿Qué hacemos? Bueno, Pablo oraba que Dios cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. ¿A qué nos dedicamos? Siendo que hemos sido llamados al reino de Dios. ¿Qué hacemos con nuestras vidas? En tercer lugar, en cuanto a la esperanza, que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes. ¿Qué esperamos cuando servimos a Dios? ¿Aplausos? ¿Gloria? ¿Atención? ¿Reconocimiento? No, que Cristo sea glorificado. Esa es nuestra forma de adorarle y de agradecerle y de vivir dignamente para Cristo. ¿Y qué más esperamos? Que seamos glorificados en Él. Un día Cristo vendrá. Como se darán cuenta, no hay contradicción entre la soberanía de Dios y la práctica de orar. Porque alguien puede llevar esto a un nivel de decir, pero si ya todo está determinado en los decretos eternos de Dios, si ya Dios sabe todo lo que va a suceder, ¿para qué orar? Bueno, esa forma de pensar no es cristiana, porque lo que está haciendo Pablo aquí es orar. Dios ha determinado el fin, pero también ha determinado los medios. Y en los medios
incluye a los santos y en sus medios incluye las oraciones. Así que no menospreciemos algo como la oración en los planes eternos de Dios, porque uno puede caer de un lado del caballo. O pensar que todo depende de mí, poder caer del otro lado del caballo. ¿Cuál es el balance? Que Dios ha determinado el fin y los medios, y Él ha determinado usar mi vida para gloria de Él. ¿Cómo? Cumpliendo esos deseos que yo mismo tengo y que deseo servirle y obrar con el poder de Él, no en mi fuerza. Bueno, todo eso Dios lo va a usar para su gloria. Dios ha definido los medios también, y en esos medios Dios ha determinado que las oraciones de los creyentes son una bendición. Y vuelvo al punto, no intente entender cómo funciona en los planes eternos de Dios las oraciones, pero es así como la Biblia lo revela. Dice Paul Tripp, tus oraciones no están por fuera de su plan soberano, son parte esencial del gobierno soberano de Dios. Yo no lo entiendo, pero yo sé que cuando oro, Dios me escucha y Dios usa las oraciones. Si no, ¿para qué oramos por nuestros hijos no creyentes, por ejemplo? Si usted es papá o una mamá y sus hijos todavía no están en Cristo, si Dios ya determinó todo, ¿para qué orar? Oramos porque Dios nos dice que oremos. Y porque Dios ha determinado que un medio para su fin sea la oración. Y no tiene que entenderlo todo. Simplemente usted ore, como vemos aquí a Pablo. Que Dios gobierne y que existan decretos eternos no nos debe llevar a la pasividad ministerial ni a descuidar la oración, todo lo contrario. Recuerden a William Carey, esperemos grandes cosas de Dios e intentemos grandes cosas para Dios. La forma de unirnos al plan de Dios, hermanos, no es simplemente siendo contempladores, místicos. La forma de unirnos a lo que Dios está haciendo en este mundo es siendo fieles en todo y orar para que Dios nos use y ponernos en sus manos. Y a pesar de todas nuestras limitaciones, decirle a Dios, Dios, yo quiero que me uses en tu reino, en tu causa santa y eterna. También testifiquemos y oremos por los perdidos, porque son los medios que Dios ha establecido para que las personas lleguen a la salvación. Dios ha determinado salvar a los elegidos, y eso es doctrina bíblica, pero también es bíblico pensar de qué forma Dios ha determinado que los perdidos van a llegar a la salvación. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Dios ha determinado los medios, y los medios son los creyentes predicando a otros. Así que, hermano, sigue orando por tus amados incrédulos. Sigue orando por tus amados incrédulos. Y si estás hoy sin Cristo y has escuchado que solo Cristo salva por gracia y que llama por medio del Evangelio, bueno, hoy es un día precioso porque si tus esfuerzos no bastan, Cristo es suficiente. Y puedes venir a Él porque Él lo hizo todo de forma perfecta y eficaz en la cruz. En la cruz Él hizo absolutamente todo a favor de nuestra salvación, como hemos cantado hoy. Si sientes la necesidad de recibir el perdón hoy y comenzar una nueva vida en Cristo, te invito a arrepentirte de tus pecados y a creer de todo tu corazón en aquel que resucitó de los muertos.
Vamos a orar al Señor. Padre Santo, te damos gracias por los santos que nos han precedido en la historia. Admiramos a grandes hombres y mujeres que te han servido y han sido tan fructíferos. Personas bondadosas, personas de fe, personas que llevaron adelante ministerios. Pero Señor, al ver, al oír, al leer las oraciones de Pablo, entendemos que esa es tu voluntad para con todos tus hijos. Todos tus hijos tienen que estar involucrados de esta forma. Para eso estamos en la tierra, Señor, todavía, hasta que tú vengas y seamos glorificados con Cristo. Nuestra vida tiene que ver con su gloria. Cómo glorificarle a Él por medio de nuestras vidas dedicadas a buenas obras, a obras de fe con poder, obras llenas de bondad. Señor, esto no es posible por nuestras fuerzas, porque somos egoístas, pero cuando pensamos en el Evangelio y pensamos lo que Cristo hizo por nosotros, somos motivados, Señor. Somos motivados grandemente a dedicar nuestras vidas a otros, porque ya todas nuestras necesidades han sido satisfechas en Cristo. Somos muy amados por medio de Él. Señor, gracias por nuestro precioso Salvador. Señor, llénanos de bondad hacia otros y ayúdanos a emprender obras para ti, Señor. Y vivir de esa forma digna, Señor, porque tú nos has llamado a un reino precioso. Pero no es un reino futuro, es un reino que está en vigencia y donde tus súbditos deben involucrarse activamente. Señor, ayúdanos a dar mucho fruto para ti. Úsanos, Señor. Y si tienes que podarnos para dar más fruto, amén. Aunque eso signifique dolor, pero Señor, ayúdanos a ser más como Cristo. Señor, usa esta iglesia local. Líbranos de la hipocresía de pensar que somos una iglesia sana, saludable, bíblica, y no vivimos de la forma que Pablo oraba aquí. Señor, ayúdanos a vivir de una forma digna de nuestro llamamiento. Señor, activa nuestras vidas y perdónanos. Señor, ayúdanos a ser más amorosos con el prójimo y ayúdanos a servirte de esta forma. Por favor, Señor. Y Señor, ayúdanos también y danos el privilegio, el honor de ver fruto en nuestros ministerios, nuestras familias. Señor, ruego por aquellos padres que tienen una carga santa por sus hijos, que todavía no son creyentes. Señor, que no dejen de orar. Como iglesia, ayúdanos a acompañarlos en oración. Por aquellos cónyuges que viven en tensión porque sus parejas no son cristianas. Señor, ayúdales a orar y a esperar en ti. Y ayúdanos a acompañarlos en oración también. Señor, te damos gracias por tu palabra, que la podamos llevar a la práctica, por favor, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.